Buenos días, nosotras somos alumnas del tercer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de la Escuela Normal de Sultepec y hoy les vamos a hablar acerca de lo que hemos visto durante el curso de Didáctica de la Biología. Durante el curso de biología abordamos 3 unidades. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la unidad 1, que tiene por temas qué es la ciencia, qué es la biología como ciencia y la importancia de su enseñanza, la evaluación como punto de partida. Para ello vamos a presentar unas diapositivas y en cada una nosotros vamos a explicar brevemente lo que nosotros estuvimos trabajando durante este semestre. El propósito de la unidad es que el estudiantado normalista comprenda los principios básicos de la biología como ciencia y la importancia de su enseñanza a partir de analizar sus marcos teóricos que la sustentan, así como el origen de los modelos y procesos de indagación que fundamentan el ejercicio de la didáctica en el aula, con objeto de que sean capaces de diseñar y aplicar estrategias didácticas congruentes con los postulados de la didáctica de la biología como disciplina. Los fines de la ciencia en la antigüedad eran una misma. A lo largo de la historia, filósofos y científicos han reflexionado sobre la ciencia y el conocimiento. Los fines de la ciencia es discutir y justificar los fines epistémicos. La historia proporciona la evidencia científica en la que la filosofía de la ciencia debe apoyarse. La ciencia surge a partir de la curiosidad y la duda del ser humano, el saber el porqué de las cosas. Sus métodos que utilizaba eran objetivos, la axiología y normas. En la Grecia clásica, la filosofía y la ciencia eran una misma cosa. La separación tuvo lugar durante la Revolución Científica, con Immanuel Kant. Teorizar y elaborar conceptos son tareas de la filosofía. La filosofía con relación a la ciencia pone a prueba la lógica de la justificación. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es contexto histórico de la biología en México y la obra de Alfonso L. Herrera. En esta, pues, nos dieron un texto en el cual contestamos ciertas preguntas, desde cuándo surge la biología, cuáles fueron sus orígenes en México, qué cultura retoman los mexicanos durante el siglo XIX para incorporarse a la mundialización, por qué, cuáles fueron las aportaciones del autor y cuándo se comenzó a estudiar la biología en México. Bueno, el texto destaca cómo la biología se consolidó en México. Esto fue en el siglo XIX y fue pues justamente influenciada por Alfonso L. Herrera en Europa. Él pues jugó un papel crucial al introducir la biología en las instituciones educativas y promover el pensamiento evolucionista, integrando en México la ciencia global y transformando su desarrollo académico. Pues nos menciona que también fue un proceso en el que tiene durante la mitad del siglo XIX y al inicio del siglo XX, y esto fue con la consolidación de la biología. Su desarrollo fue impulsada por estudios sobre la autonomía, la fisiología y la clasificación de seres vivos. México, pues, es un país donde los paradigmas de la biología no se produjeron, sino que fueron introducidos en un paralelo con avances en Europa y se formalizó a partir de la introducción de instituciones educativas de investigación que adoptaron los paradigmas científicos europeos en el siglo XX. Bueno, aquí también nos menciona un libro que hizo el autor, Alfonso L. Herrera, en donde nos habla de las cátedras de la zoología, la geología y los que tuvieron una clara influencia francesa. La cátedra de la historia natural, sustituyendo por la primera cátedra de la biología, y se realizaron estudios en seres vivos en su laboratorio, y escribe pues justamente el libro que se llama Nociones de la biología, y la biología pues se tiene que ubicar en el siglo XX o se ubicó en el siglo XX e implicó referirse pues a la obra de Alfonso. Es una disciplina clave y fue pues desarrollo científico de evoluciones a entender la ciencia desde el punto de vista del autor. Características principales de la biología. Conocimiento basado en observación, experimentación y razonamiento. Modifica las ideas. No responde a todo. El cambio es inevitable. Las teorías son mejoradas y es indisciplinar. Aborda problemas complejos.
y es autocorrectivo. Bueno, con esto podemos entender que la biología, con el paso de los años, esta se va modificando. Las teorías que se veían antes pueden ser estudiadas y con el paso de los años, con nueva tecnología y nuevos conocimientos, estas se van modificando y se obtienen nuevos resultados y se tienen nuevas teorías e ideas. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de las teorías. Son 4 teorías. La primera teoría es la teoría celular. Esta fue desarrollada en Alemania en 1838 y 1839 por Matras Scheiden y Theodor Schwann. Estos científicos establecen que todos los organismos vivos están compuestos por células vitales de organismos y tienen un lugar en las células. La segunda teoría es la teoría de la homeostasis. Esta fue desarrollada en Francia en 1865 por Claude Bernard. Este científico introdujo el concepto de que los organismos vivos mantienen un interno constante. La tercera teoría es la teoría de la evolución. Esta se desarrolló en Reino Unido en 1859 por Charles Darwin. Él propuso que la teoría de la evolución para selección natural sostiene que las especies solucionen y evolucionen con el tiempo, debido a la acumulación de variaciones heredadas que favorecen la adaptación al entorno. Su obra El origen de las especies es fundamental para entender la diversidad biológica en el proceso evolutivo. Y la última teoría es la teoría de la herencia. Esta fue desarrollada en Austria en 1866 por Mendel. Mendel estableció las leyes de la herencia a través de sus experimentos con plantas de guisante, formulando las leyes de segregación y distribución independiente. Esas teorías se relacionan entre sí debido a que, con la biología, con el paso del tiempo, estas fueron evolucionando. Cada teoría, de acuerdo a cada científico, fueron evolucionando de manera diferente y constante, y se relacionan entre sí. Bueno, en conclusión, yo puedo comentar que la ciencia y la filosofía han tenido un gran impacto en la sociedad desde sus inicios, ya que en un principio filosofía y ciencia eran una sola misma. Con el paso de los años, estas dos se fueron separando y en base a ello surgen nuevas ciencias, como lo es la biología. En esto podemos decir que a partir de ello se fueron creando nuevos conocimientos, se fueron desarrollando nuevas teorías y con ello surgen nuevos cambios. La enseñanza de la biología a nosotros nos sirve mucho como docentes porque nos ayuda a conectarlo con nuestros productos. La enseñanza de la biología a nosotros como docentes de telesecundaria nos es clave, ya que nos brinda el conocimiento y las herramientas para conectar los contenidos con el entorno de los estudiantes. Esto no solo enriquece el aprendizaje, sino también promueve la conciencia ambiental y de salud, lo que genera un impacto positivo en sus comunidades. Justamente la biología ha ido evolucionando a través del tiempo. Esta como lo mencionábamos en ciertas características, esta está en constante cambio debido a que existen diferentes experimentos y diferentes teorías que se van implementando con las anteriores. Entonces como conclusión podemos decir que la biología está en constante cambio, el cual nos favorece a nosotros como sociedad debido a que conocemos más acerca de los organismos vivos, los seres vivos, que como docentes es lo que a lo mejor disciplinas o materias que vamos a impartir con nuestros alumnos, y tener conocimiento acerca de esto nos es muy significativo.